Cierra los ojos por un momento y trata de recordar la última vez que alguien te decepcionó de manera profunda. Seguramente, vendrá a tu mente una traición, o quizás un movimiento calculado que no viste venir, porque estabas demasiado ocupado confiando en la supuesta bondad del mundo. Nos han enseñado, desde que somos muy pequeños, que el bien siempre triunfa y que ser una persona ética es la única ruta segura hacia el éxito. Sin embargo, la historia, y también nuestra realidad cotidiana, parecen contar un relato muy distinto, un relato que preferimos ignorar para poder dormir tranquilos por las noches. La pregunta que casi nadie se atreve a responder en voz alta es por qué las personas que consideramos moralmente intachables suelen ser las primeras en caer. Por el contrario, observamos cómo aquellas figuras que operan en las sombras, con una frialdad casi matemática, parecen prosperar sin límites y, lo que es peor, sin rastro de remordimiento. Vivimos en una sociedad que premia la apariencia de la virtud, pero que en el fondo se rige por leyes mucho más crudas y mucho más antiguas de lo que estamos dispuestos a admitir. Existe una disonancia cognitiva, casi insoportable, entre lo que decimos que valoramos y lo que realmente recompensamos con nuestra atención y con nuestro dinero. Decimos que admiramos la honestidad, pero nos dejamos seducir, una y otra vez, por el carisma arrollador del manipulador. Proclamamos la igualdad como un valor supremo, pero buscamos con desesperación jerarquías, donde podamos estar un paso por encima de los demás. Esta contradicción no es un simple error del sistema, sino que es la esencia misma de nuestra especie. Es precisamente aquí, donde el pensamiento que vamos a explorar el día de hoy, se vuelve tan peligroso como necesario. Es una herramienta vital, para cualquiera que no quiera ser, simplemente, una pieza más en el tablero de ajedrez de alguien más. A menudo, nos refugiamos en la idea del hombre bueno, como si fuera un escudo contra nuestra propia vulnerabilidad. Decimos que somos buenos, simplemente porque no tenemos la capacidad real de ser malos, y cometemos el error de confundir esa falta de poder con una elección moral elevada. Pero la realidad es mucho más cínica, pues no se puede ser verdaderamente virtuoso si no se tiene primero la capacidad de causar daño, y se elige conscientemente no hacerlo. En los entornos competitivos donde nos movemos a diario, ya sea en el ámbito laboral, en la política o incluso en nuestras relaciones personales, la supuesta bondad suele ser interpretada como una debilidad. Los depredadores sociales saben explotar esta debilidad con una precisión quirúrgica, casi artística. Entonces, cabe preguntarse si nuestra brújula moral no será, en realidad, una cadena impuesta por terceros. Una cadena diseñada para mantenernos bajo control, mientras otros, menos escrupulosos, se reparten el botín del mundo frente a nuestros ojos. Si observamos con detenimiento a las figuras que han dejado una huella imborrable en la historia, veremos algo inquietante. Casi ninguna de ellas se ajusta al molde del santo, ese molde que nos intentan vender en los libros de texto tradicionales. El éxito de los personajes que solemos llamar infames no es una anomalía de la estadística ni un error de la justicia divina. Es, más bien, el resultado directo de haber entendido reglas que tú, todavía, te niegas a aceptar por miedo al juicio social. Ellos comprendieron, hace mucho tiempo, que la ética es una herramienta flexible. Es algo que se usa con orgullo cuando conviene, pero que se guarda discretamente cuando estorba el objetivo final. Esta visión del mundo no es una invitación a la maldad gratuita, ni al placer de hacer daño por el simple hecho de hacerlo. Es, ante todo, una lección de supervivencia pura en un ecosistema que nunca ha perdonado la ingenuidad de los mansos. Estamos muy mal acostumbrados a juzgar los movimientos ajenos, siempre desde una supuesta superioridad moral. Pero esa superioridad, solo podemos permitirnosla porque no estamos en el centro de la tormenta, ni tenemos nada real que perder. Es extremadamente fácil ser ético, cuando no hay absolutamente nada en juego en la partida. Pero, ¿qué sucede realmente cuando tu propia supervivencia o el bienestar de las personas que más amas dependen de una acción que el mundo llamaría incorrecta? La mayoría de la gente prefiere hundirse con sus principios intactos antes que ensuciarse las manos para poder salir a flote. Y aunque eso suena muy noble en la teoría, en la práctica, solo deja un rastro de derrotados, personas que nadie recordará con el paso de los años. El primer paso para entender el poder es aceptar que el mundo no es como nos gustaría que fuera. El mundo es, simplemente, como se presenta ante nuestros ojos, sin los filtros de la esperanza y sin los consuelos de la religión. Esta exploración que iniciamos hoy no busca darte un abrazo, ni decirte que todo estará bien si sigues las reglas establecidas. Al contrario,
mi objetivo es incomodarte profundamente. Quiero romper ese espejo de realidad prohibida que te impide ver las cuerdas invisibles que mueven a las personas a tu alrededor. Si alguna vez te has sentido como un espectador pasivo, alguien que mira su propia vida desde afuera, preguntándose por qué otros siempre obtienen lo que quieren, mientras tú te quedas con las obras de la rectitud. Este es tu momento. Es el momento de que dejes de mirar el mapa que te entregaron tus padres o tus maestros y empieces a mirar el terreno real que pisas. Maquiavelo no inventó las sombras de la política ni la oscuridad del corazón humano. Él, simplemente, fue el único que tuvo el valor suficiente para entrar en ellas con una antorcha y describir lo que vio, sin cerrar los ojos ni una sola vez por el miedo. A medida que avancemos en este análisis, descubriremos que muchas de las cosas que hoy consideras verdades absolutas son solo ficciones. Son cuentos diseñados para que los mansos no se rebelen contra sus pastores. La verdadera inteligencia estratégica comienza justo en el instante en que dejas de preguntarte qué es lo justo y empiezas a analizar, con frialdad, qué es lo efectivo. Esta es una medicina muy amarga, y reconozco que pocos tienen el estómago necesario para ingerirla por completo. Pero, es la única cura que existe para la ceguera, esa ceguera que te hace caminar, con paso firme, directo hacia las trampas que otros han preparado para ti. Prepárate, porque una vez que logres ver el mecanismo oculto del comportamiento humano, ya nunca podrás volver a mirar a nadie con la misma inocencia de antes. Y quizás, aunque ahora te asuste, ese sea el precio más pequeño que debas pagar por alcanzar tu verdadera libertad estratégica. Si este primer acercamiento a las verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el poder ha comenzado a abrirte los ojos de par en par, entonces te invito a que te unas formalmente a esta comunidad de pensamiento crítico. Suscribirse a este canal no es solo un acto de apoyo superficial, sino que representa tu compromiso personal con el despertar de la ceguera moral. Es tu primer paso hacia la búsqueda de una visión estratégica, una visión que muy pocos se atreven a cultivar en estos tiempos de corrección política. No permitas, bajo ninguna circunstancia, que la corriente de la ingenuidad te arrastre al fondo del río. Asegúrate de formar parte del grupo de personas que eligen, cada día, ver el mundo exactamente tal como es. El mito de la maldad inventada. Para entender verdaderamente a Maquiavelo, primero debemos limpiar nuestra mente de todos los prejuicios modernos que rodean su nombre. Durante siglos, la palabra maquiavélico se ha utilizado como un sinónimo de crueldad, de falta de escrúpulos y de una maldad casi cinematográfica. Pero, si nos detenemos a observar con frialdad, nos daremos cuenta de una verdad mucho más profunda, y quizás, mucho más inquietante. Nicolás Maquiavelo no inventó la maldad, ni tampoco creó un manual para que los villanos dominaran el mundo a su antojo. Lo que él hizo, en realidad, fue algo mucho más audaz, y por lo tanto, mucho más imperdonable para la sociedad de su tiempo. Él se limitó a describir, con una precisión casi quirúrgica, lo que ya estaba ocurriendo en los pasillos del poder y en los rincones más oscuros del alma humana. Maquiavelo fue, en esencia, el primer anatomista de la política real, un hombre que decidió quitarle la piel a la realidad para mostrarnos los músculos y los tendones que realmente mueven al mundo. Imagina por un momento la Florencia del Renacimiento, un lugar que hoy idealizamos por su arte, por su arquitectura y por su explosión de belleza intelectual. Sin embargo, detrás de esas fachadas de mármol y de esos frescos impresionantes, la realidad era un laboratorio de supervivencia humana en su estado más puro. Era un mundo de conspiraciones constantes, de alianzas que se rompían antes del amanecer y de familias que ascendían o caían en desgracia en cuestión de horas. En ese entorno, hablar de la bondad cristiana como la única guía para un gobernante no solo era una ingenuidad, sino que era, prácticamente, una sentencia de muerte para el Estado. Maquiavelo creció viendo cómo los líderes que intentaban seguir las reglas de la moral tradicional, terminaban siendo devorados por aquellos que entendían que el poder tiene sus propias leyes. Unas leyes que no responden a los deseos de los santos, sino a las necesidades de los hombres. Antes de que Maquiavelo escribiera sus obras más famosas, el pensamiento político estaba dominado por la escolástica y por una visión del mundo que se centraba exclusivamente en el deber ser. Los filósofos pasaban sus vidas describiendo repúblicas ideales y príncipes perfectos que no existían en ninguna parte del mapa. Pero Maquiavelo decidió romper con esa tradición de fantasía ética. Él optó por centrarse en lo que es, en la verdad efectiva de las cosas, en lugar de perderse en la imaginación de mundos utópicos.
Esta ruptura es fundamental para cualquier estratega moderno, porque nos enseña que el primer error de cualquier perdedor es confundir sus deseos con la realidad. Si quieres ganar en el juego de la vida, no puedes permitirte el lujo de analizar las situaciones basándote en cómo te gustaría que fueran las personas. Debes analizarlas basándote en cómo son las personas realmente, con todas sus miserias, con sus ambiciones y con su innegable capacidad para la traición. Maquiavelo se convirtió, sin saberlo, en el primer gran psicólogo de masas y en un analista de datos sociales mucho antes de que existieran las computadoras. Él observó patrones de comportamiento que se repetían una y otra vez, a través de los siglos, desde la antigua Roma hasta la Italia de los Médici. Notó que el ser humano es, por naturaleza, ingrato, voluble, simulador y disimulador. Notó que las personas huyen de los peligros y que son ávidas de ganancia. Esta descripción, que a muchos les resulta cínica o incluso deprimente, es en realidad la base de cualquier estrategia que funcione. Si ignoras la naturaleza humana, estás condenado a ser su víctima. Maquiavelo no odiaba a la humanidad, simplemente la conocía demasiado bien como para dejarse engañar por sus discursos de nobleza. Él entendía que la civilización es solo una capa muy fina de barniz sobre un instinto de supervivencia que nunca duerme. ¿Por qué, entonces, su nombre genera tanto rechazo incluso en la actualidad? La respuesta es sencilla, la verdad escuece, y la mayoría de la gente prefiere vivir en una mentira reconfortante que enfrentar una verdad que les obligue a cambiar su visión del mundo. Odiamos a Maquiavelo por la misma razón que odiamos al médico que nos da un diagnóstico fatal, o al espejo que nos muestra nuestras imperfecciones más evidentes. Él tuvo el atrevimiento de encender la luz en una habitación donde todos estaban jugando a las sombras, y al hacerlo, expuso la hipocresía de las élites y la ingenuidad de las masas. Al describir los mecanismos de la manipulación, no estaba enseñando a manipular, sino que estaba dando las herramientas para que los demás pudieran identificar cuando estaban siendo manipulados. Pero, paradójicamente, el mundo prefirió quemar sus libros antes que aceptar que lo que él describía era el reflejo exacto de sus propias acciones cotidianas. Debemos entender que el mito de la maldad de Maquiavelo es, en sí mismo, una construcción de poder. A los poderosos les conviene que tú creas que el éxito se alcanza solo mediante la virtud y el trabajo duro, mientras ellos aplican las reglas maquiavélicas en privado. Les conviene que tú seas predecible, que seas ético y que sigas las normas al pie de la letra, porque eso te hace fácil de controlar y de derrotar. Maquiavelo, al publicar sus observaciones, cometió el pecado de democratizar el conocimiento estratégico. Él reveló los secretos del club privado del poder, y eso es algo que las estructuras de autoridad nunca le han perdonado. Por eso, cuando escuches a alguien criticar el pensamiento maquiavélico tachándolo de inmoral, pregúntate si esa persona no estará intentando mantenerte en la ignorancia para proteger su propia ventaja competitiva. El realismo psicológico que Maquiavelo propone no es una invitación a convertirte en un monstruo, sino una invitación a dejar de ser una presa. En este mundo, solo existen dos tipos de personas, las que entienden las dinámicas de poder y las que sufren sus consecuencias sin entender por qué. La supuesta maldad que se le atribuye a sus enseñanzas es en realidad la lucidez de quien ha comprendido que el conflicto es la esencia de la vida social. No existe la paz absoluta, solo existen treguas temporales entre fuerzas que compiten por recursos, por estatus y por influencia. Aceptar esto no te hace una mala persona, te hace una persona preparada. Te hace alguien que no se sorprende cuando el mundo le muestra sus colmillos, porque ya sabías que estaban ahí, escondidos detrás de una sonrisa diplomática. Ya hemos visto cómo el conocimiento de la realidad, sin adornos, es la herramienta más poderosa que puedes poseer. Es el momento de dejar de lado los mitos y las etiquetas simplistas de bueno y malo. Es el momento de empezar a ver la estrategia como una ciencia, y la psicología humana como un mapa que debe ser estudiado con detalle. La verdadera sabiduría no consiste en ignorar la oscuridad, sino en aprender a navegar a través de ella con la cabeza fría y el paso firme. Maquiavelo nos dejó las coordenadas, pero depende de cada uno de nosotros tener el valor de seguirlas, incluso cuando el camino se vuelva incómodo o desafiante para nuestra sensibilidad moral heredada. La virtud contra la fortuna. Imagina por un momento que la vida es un río caudaloso, un río que, en ocasiones, se desborda con una furia incontrolable, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Ante esta fuerza de la naturaleza, la mayoría de las personas se limitan a observar con terror, sintiéndose víctimas indefensas de un destino que no pueden controlar. Pero existe un grupo selecto de individuos, aquellos que Maquiavelo llamaría hombres de verdadera virtud, que no se quedan de brazos cruzados esperando el desastre.
Estos individuos, mucho antes de que la lluvia comience a caer, se dedican a construir diques, a cavar canales y a preparar el terreno para que, cuando el río finalmente se desborde, su energía pueda ser canalizada. O al menos, sus daños sean minimizados. Esta es la esencia de la lucha eterna entre la virtud y la fortuna, una de las lecciones más profundas y prácticas que el pensamiento maquiavélico tiene para ofrecernos en el siglo XXI. Para Maquiavelo, la fortuna representa todo aquello que escapa a nuestro control directo, es decir, el azar, la suerte, los accidentes de la historia y las decisiones de otros que nos afectan sin previo aviso. La mayoría de la gente vive sus vidas entregada por completo a la fortuna, atribuyendo sus fracasos a la mala suerte y sus escasos éxitos a una justicia divina que rara vez aparece. Sin embargo, el estratega entiende que, aunque la fortuna gobierna aproximadamente la mitad de nuestras acciones, la otra mitad nos pertenece a nosotros, a nuestra voluntad y a nuestra capacidad de ejecución. El error fatal de la persona común es creer que el destino es una sentencia inamovible, cuando en realidad, es más parecido a una materia prima que espera ser moldeada por una mano firme y una mente decidida. Aquí es donde entra el concepto de virtud, una palabra que, en el diccionario de Maquiavelo, no tiene nada que ver con la castidad, ni con la bondad moral, ni con seguir los 10 mandamientos. La virtud maquiavélica es, en realidad, una mezcla explosiva de eficacia, de talento, de energía, y de una virilidad estratégica que permite al individuo imponer su voluntad sobre el caos. Es la capacidad de leer los tiempos, de saber cuándo ser cauteloso y cuándo ser impetuoso. Es, sobre todo, la inteligencia de entender que las reglas del juego cambian constantemente y que quien se aferra a una sola forma de actuar está condenado a ser devorado por el primer cambio de viento que traiga la fortuna. La verdadera virtud, por lo tanto, es la flexibilidad psicológica extrema, la habilidad de convertirte en lo que la situación requiere que seas, sin importar si eso encaja con tu supuesta esencia personal. Desde una perspectiva de psicología moderna, podemos ver esta lucha como la diferencia entre tener un lugar de control externo o interno. La persona con virtud asume la responsabilidad total de su posición en el mundo. No se queja de la crisis económica, no se lamenta por la falta de oportunidades, y no pierde el tiempo señalando a los culpables de su situación actual. En su lugar, el estratega analiza el terreno, identifica las grietas en el sistema y actúa con una determinación que roza la obsesión. Entiende que el poder no es un regalo que el destino le otorga a los buenos, sino que es una captura activa. Un botín que se lleva aquel que ha sabido prepararse mejor para el momento en que la fortuna ha dejado una puerta abierta, aunque sea solo por un instante. Maquiavelo solía decir que la fortuna es mujer, y que para mantenerla sumisa, es necesario tratarla con audacia, e incluso con cierta brusquedad. Más allá de la metáfora de su época, el mensaje es claro: el azar favorece a los que se atreven, a los que no piden permiso, y a los que están dispuestos a arriesgar la seguridad de lo conocido por la gloria de lo posible. La pasividad es el pecado más grave en el manual del estratega, porque la pasividad es una invitación abierta para que la fortuna te pase por encima. En un mundo que está en constante movimiento, quedarse quieto no es mantener la posición, quedarse quieto es retroceder. Cada momento de duda, cada segundo que pasas esperando la señal perfecta para actuar, es un espacio que le regalas a tus competidores, y una oportunidad que la fortuna te retira para dársela a alguien con más hambre que tú. La mayoría de nosotros hemos sido educados en la cultura de la queja y el victimismo, una cultura que nos dice que si algo sale mal, no es nuestra culpa. Pero el pensamiento maquiavélico te quita esa venda de los ojos de un solo tirón. Si la fortuna te golpea y te destruye, es porque no construiste los diques necesarios cuando el clima era favorable. Si te encuentras en una posición de debilidad, es porque tu virtud no fue lo suficientemente sólida como para anticipar los movimientos del mercado, de la política o de tu círculo social. Esta es una verdad muy dura de aceptar, porque nos obliga a mirarnos al espejo y reconocer que somos los arquitectos de nuestras propias derrotas. Pero, al mismo tiempo, es la verdad más liberadora que existe, porque si somos responsables de nuestros fracasos, también tenemos el poder absoluto de construir nuestras propias victorias. El dominio sobre el azar no se logra mediante rituales mágicos, ni mediante el pensamiento positivo, se logra mediante la preparación obsesiva y el análisis implacable. El estratega estudia la historia, observa las caídas de otros, y aprende de los errores ajenos para no tener que pagarlos con su propia sangre. La virtud es, en última instancia, una forma de sabiduría práctica que nos permite navegar en la incertidumbre con la confianza de quien sabe que, pase lo que pase, tendrá una respuesta preparada.
La fortuna puede cambiar el escenario en cualquier momento, puede incendiar el teatro y cambiar los actores, pero si tú posees la virtud necesaria, sabrás cómo escribir un nuevo guión sobre la marcha. Y cómo salir del incendio más fuerte de lo que entraste. En este punto del camino, debes preguntarte con total honestidad, si eres de los que esperan que el río se calme por sí solo, o si eres de los que ya están trabajando en la construcción de su propia infraestructura de poder. La lucha entre tu voluntad y las circunstancias externas nunca va a terminar, pero la buena noticia es que cada pequeña victoria de tu virtud sobre el azar te hace un poco más dueño de tu destino. Y un poco menos esclavo de las casualidades. No permitas que la vida te suceda, haz que la vida responda a tus acciones. Aprende a ver en cada crisis una oportunidad disfrazada y en cada golpe de mala suerte, una lección que fortalecerá tu armadura estratégica para las batallas que todavía están por venir. Dominar el azar y convertirte en el arquitecto de tu propia fortuna es una de las habilidades más raras y más valiosas que un ser humano puede desarrollar en la actualidad. Si sientes que este análisis sobre la maestría estratégica y el poder de la voluntad ha resonado con tus ambiciones, entonces has encontrado el lugar correcto para alimentar tu mente. La anatomía del miedo y el afecto. Entramos ahora en uno de los terrenos más pantanosos, y al mismo tiempo, más fascinantes de la psicología del poder, la eterna disyuntiva entre ser amado o ser temido. Seguramente, has escuchado muchas veces esa frase que afirma que el amor lo puede todo, y que la benevolencia es la llave maestra para abrir todas las puertas del éxito social. Sin embargo, si observamos con una frialdad desapasionada la estructura de los vínculos humanos, descubriremos que el afecto es una moneda extremadamente volátil y, sobre todo, muy fácil de devaluar. Maquiavelo, con su habitual crudeza, nos plantea una verdad que resulta difícil de digerir para el hombre moderno, pero que es fundamental para cualquier estratega. Es mucho más seguro ser temido que ser amado, siempre y cuando, por supuesto, ese temor no se convierta en un odio ciego que termine por destruir al propio líder. Para comprender esto, debemos analizar qué es lo que realmente sostiene a un vínculo basado en el amor. El amor, en términos estratégicos, es un lazo de gratitud, un compromiso moral que las personas asumen mientras les resulta conveniente o mientras se sienten obligadas por su propia conciencia. Pero el ser humano, como ya hemos visto, es por naturaleza voluble y egoísta. En el momento en que surge una oportunidad de beneficio personal, o cuando el peligro acecha en la esquina, ese lazo de gratitud suele romperse con una facilidad asombrosa. El amor depende de la voluntad del otro, es decir, de algo que tú no puedes controlar. El miedo, en cambio, depende de ti, depende de las consecuencias que tú eres capaz de imponer y de la percepción de tu fuerza que has logrado sembrar en la mente de los demás. El miedo no debe confundirse con la tiranía ciega ni con la crueldad gratuita, pues Maquiavelo es muy claro al advertir que un líder odiado está condenado al fracaso inmediato. El miedo efectivo es, en realidad, un respeto profundo basado en la previsibilidad de las consecuencias. Es saber que, si se cruza una línea roja, habrá un costo que pagar, un costo real, tangible y doloroso. Esta claridad en las reglas del juego genera, paradójicamente, una estabilidad que el amor rara vez puede ofrecer. En una relación basada en el afecto, siempre hay espacio para la interpretación, para la manipulación emocional y para el chantaje de la culpa. En una relación basada en el temor reverencial, las jerarquías están claras, las expectativas están definidas y el orden se mantiene no por devoción, sino por una evaluación racional de los riesgos. Si aplicamos esto a la vida moderna, ya sea en una oficina, en un grupo de amigos o incluso en la dinámica de una familia, veremos que aquellos que buscan desesperadamente ser amados por todos suelen terminar siendo los más manipulados. La benevolencia mal aplicada, esa que no sabe decir no y que perdona todas las faltas sin exigir reparación, es interpretada por el entorno como una debilidad que invita al abuso. El costo emocional de intentar complacer a todo el mundo es devastador y el resultado final suele ser la pérdida total del respeto. El estratega, por el contrario, entiende que es preferible ser respetado por su firmeza, que ser adorado por su complacencia. El respeto perdura mucho más que la simpatía, y es una base mucho más sólida para construir cualquier proyecto que requiera lealtad a largo plazo. Un concepto clave en esta anatomía del afecto es la gestión de las expectativas. Maquiavelo sugiere que los beneficios deben otorgarse poco a poco, saboreándolos, para que su efecto dure más tiempo en la memoria de las personas. Las ofensas, por el contrario, deben realizarse de un solo golpe, con una contundencia tal que el enemigo no tenga capacidad de recuperación ni tiempo para rumiar su venganza.
Esta lógica, aunque parezca cruel, es profundamente humanitaria desde un punto de vista estratégico. Una crueldad rápida y definitiva evita una agonía prolongada y previene conflictos futuros mucho más sangrientos. La piedad mal entendida, esa que deja cabos sueltos por miedo a ser juzgada, es la que suele provocar el caos y la destrucción de comunidades enteras a largo plazo. Debemos aprender a distinguir entre ser un villano y ser un hombre de carácter. El villano daña por placer o por descontrol emocional, lo cual es una debilidad que Maquiavelo despreciaba profundamente. El hombre de carácter, en cambio, utiliza la dureza como una herramienta quirúrgica, solo cuando es estrictamente necesario para mantener el orden o para alcanzar un objetivo superior. La verdadera autoridad nace de esta capacidad de equilibrio, saber ser humano cuando se puede, pero saber ser implacable cuando se debe. No busques la aprobación constante de los demás, porque eso te convierte en su esclavo emocional. Busca, en cambio, que tu presencia sea sinónimo de orden y que tu palabra sea vista como un contrato que nadie se atrevería a romper sin pensarlo dos veces. La soledad es, a menudo, el precio que se paga por este tipo de autoridad. El líder que entiende la anatomía del miedo sabe que no puede ser el mejor amigo de sus subordinados, porque la familiaridad excesiva engendra el desprecio. Mantener una cierta distancia, un aura de misterio y de reserva, es fundamental para preservar la fuerza de tu posición. El afecto es cálido, pero el calor excesivo puede ablandar las estructuras más resistentes. El frío del respeto, aunque a veces resulte incómodo, es lo que mantiene la integridad de la arquitectura del poder. No temas a esa distancia, pues es en ese espacio vacío donde se construye tu verdadera leyenda y donde se protege tu capacidad de maniobra frente a las presiones del entorno. Finalmente, recuerda que el objetivo de inspirar temor no es alimentar tu ego, sino garantizar la eficacia de tus acciones. Un entorno que te teme lo suficiente como para no traicionarte, es un entorno donde puedes trabajar con tranquilidad. Un entorno que te ama demasiado, es un entorno donde los sentimientos pueden nublar el juicio y donde la lealtad puede evaporarse ante la primera crisis importante. Aprende a gestionar estas fuerzas con la precisión de un relojero, sabiendo que el amor es un regalo que los demás te dan, pero el respeto es una fortaleza que tú mismo construyes y defiendes cada día de tu vida. El león y la zorra, la dualidad estratégica. Llegamos ahora a una de las metáforas más poderosas y más citadas de toda la literatura política universal. Maquiavelo nos advierte que un líder, para sobrevivir y triunfar, debe aprender a imitar a dos animales muy distintos, el león y la zorra. El león es la representación de la fuerza bruta, del coraje físico y de la capacidad de espantar a los lobos mediante la intimidación directa. Pero el león, a pesar de toda su potencia, es extremadamente vulnerable ante las trampas ocultas y los lazos que los hombres astutos tienden en su camino. Por otro lado, tenemos a la zorra, que es pequeña y físicamente débil, pero posee una inteligencia superior para reconocer las trampas antes de caer en ellas. Sin embargo, la zorra es incapaz de defenderse por sí misma cuando se enfrenta a la fuerza de los lobos. El estratega completo, por lo tanto, es aquel que sabe cuándo rugir como un león, y cuándo deslizarse silenciosamente como una zorra. Esta dualidad estratégica nos obliga a cuestionar la idea de que tener una personalidad fija es una virtud. En el mundo del poder, la coherencia suele ser el camino más corto hacia la tumba. Si eres siempre un león, tus enemigos simplemente dejarán de enfrentarte de frente y se dedicarán a cavar fosos profundos donde tu fuerza no sirva de nada. Si eres siempre una zorra, tarde o temprano, alguien con más poder físico que tú, terminará por aplastarte simplemente porque puede hacerlo. La verdadera maestría consiste en la transmutación, en la capacidad de cambiar de piel según lo dicte la necesidad del momento. Esto requiere una disciplina mental inmensa, ya que la mayoría de los seres humanos somos prisioneros de nuestro propio temperamento, y nos cuesta horrores actuar de una forma que contradiga nuestra naturaleza básica. Un aspecto fundamental de esta dualidad es el arte de la simulación y la disimulación. Maquiavelo sostiene que no es necesario poseer todas las virtudes, pero es absolutamente indispensable parecer que se poseen. En el gran teatro de la vida pública, la realidad de lo que eres importa mucho menos que la percepción de lo que los demás creen que eres. El público general juzga casi exclusivamente por las manos, es decir, por los resultados visibles, mientras que solo unos pocos elegidos juzgan por los ojos, penetrando en lo que realmente sucede detrás del telón. Por esta razón, el estratega debe ser un maestro del disfraz, alguien capaz de mostrar una cara de piedad, de integridad y de religión, mientras en su fuero interno
Mantiene la frialdad necesaria para actuar en contra de esos valores si la situación lo requiere. La transparencia absoluta, tan de moda en nuestros días, es para Maquiavelo una forma de suicidio estratégico. Si todos saben exactamente qué piensas, cuáles son tus debilidades y cuál será tu próximo movimiento, te has convertido en un ser predecible. Y en el juego del poder, ser predecible es ser manipulable. La zorra sabe que la información es el recurso más valioso, y por eso, protege sus verdaderas intenciones con un velo de misterio. Aprende a decir solo lo necesario, a mostrar solo la parte de la verdad que te beneficia y a dejar que los demás llenen los vacíos con sus propias suposiciones. La discreción no es solo una medida de seguridad, es una herramienta de control, porque aquel que no puede ser leído, no puede ser dominado. Debemos entender que la fuerza del león, sin la astucia de la zorra, es solo violencia ciega que suele generar más problemas de los que resuelve. Del mismo modo, la astucia de la zorra, sin la capacidad de golpear como un león cuando es necesario, es solo una forma de cobardía intelectual que no inspira respeto. El equilibrio es la clave. Piensa en las negociaciones de tu vida diaria, en las discusiones de pareja o en las competencias profesionales. ¿Cuántas veces has perdido por ser demasiado agresivo cuando la diplomacia era la respuesta? ¿O cuántas veces te han pasado por encima por intentar ser sutil, cuando lo que se necesitaba era un golpe de autoridad sobre la mesa? La vida no es una línea recta, es un laberinto cambiante que requiere que seas un camaleón social. Otro punto crucial en esta dualidad es la gestión de la reputación. Tu reputación es el escudo que el león utiliza para no tener que pelear todas las batallas, y es el humo que la zorra utiliza para desaparecer cuando el peligro es inminente. Una vez que has construido una imagen de ser alguien implacable pero justo, o alguien inteligente y difícil de engañar, esa imagen trabajará por ti incluso cuando estés durmiendo. Pero ten cuidado, porque la reputación es frágil, y un solo movimiento en falso puede derrumbar años de construcción cuidadosa. Por eso, el estratega nunca deja su imagen al azar, la moldea, la corrige y la defiende con la misma ferocidad con la que defendería su propia vida. Ser un león y una zorra al mismo tiempo significa también aceptar que la moral es un traje que se pone y se quita según la estación. Habrá momentos donde la honestidad brutal sea tu mejor arma de choque, y momentos donde el silencio estratégico sea tu mejor defensa. No te sientas culpable por esta falta de una esencia fija, pues la naturaleza misma no es estática. Los ríos cambian su curso, las estaciones transforman el paisaje y los depredadores adaptan su caza al comportamiento de su presa. ¿Por qué habrías de ser tú el único ser en el universo que se niega a evolucionar y a adaptarse para sobrevivir? La rigidez es el atributo de los muertos, la flexibilidad es la marca de los que están destinados a prevalecer. Finalmente, recuerda que el objetivo de esta dualidad no es el engaño por el engaño mismo, sino la obtención de resultados concretos. No se trata de ser un mentiroso patológico, sino de ser un administrador inteligente de la verdad. El león protege el territorio, la zorra evita las trampas, y juntos, aseguran que el individuo no solo sobreviva al conflicto, sino que emerja de él con más poder, y con más influencia de la que tenía al empezar. Cultiva ambas naturalezas dentro de ti, no permitas que una eclipse a la otra, y verás cómo el mundo empieza a abrirse ante ti, no por amor, sino por la inevitable combinación de admiración ante tu fuerza y temor ante tu inteligencia. Desarrollar esta astucia felina y esta visión de largo alcance es lo que separa a los líderes de los seguidores en cualquier ámbito de la existencia humana. Si este análisis sobre la dualidad estratégica te ha brindado una nueva perspectiva para navegar las complejidades de tu propio entorno, es el momento de profundizar aún más en este camino. Suscribirse a este canal es tu acceso directo a un entrenamiento mental constante, diseñado para despertar a la zorra y fortalecer al león que llevas dentro. No permitas que la falta de visión te convierta en una víctima de las trampas ajenas y asegúrate de formar parte de aquellos que eligen dominar el arte de la adaptación estratégica. La razón de Estado y la moral privada. Entramos ahora en el corazón de la paradoja maquiavélica, un lugar donde la ética individual, esa que aprendimos en casa y en la escuela, choca frontalmente con las exigencias brutales de la realidad colectiva. Maquiavelo nos plantea un dilema que la mayoría de las personas prefiere evitar a toda costa, la existencia de una doble moral. Por un lado, está la moral privada, esa que nos dicta ser honestos, compasivos y leales en nuestra vida personal. Pero por otro lado, existe lo que más tarde se conocería como la razón de Estado, una lógica superior que obliga al líder a realizar acciones que, desde el punto de vista de un ciudadano común, serían consideradas pecados o crímenes imperdonables.
El estratega verdadero, por lo tanto, es aquel que tiene la madurez necesaria para aceptar que, para salvar el barco, a veces es indispensable arrojar por la borda su propia pureza espiritual. Imagina que tienes la responsabilidad de dirigir una empresa, una nación, o simplemente un proyecto del que dependen las familias de cientos de personas. En ese nivel de responsabilidad, las decisiones ya no son entre lo que es bueno y lo que es malo, sino entre lo que es necesario y lo que es catastrófico. Si un líder se empeña en ser un santo en un mundo que no lo es, lo más probable es que termine provocando la ruina de todos aquellos que confiaron en él. Maquiavelo sostiene que la verdadera crueldad no es realizar un acto de fuerza necesario, sino permitir que el caos se apodere del sistema por miedo a ensuciarse las manos. La piedad mal entendida, esa que perdona al traidor o que evita el conflicto por una supuesta paz moral, suele ser la causa de las guerras más sangrientas y de las injusticias más prolongadas en el tiempo. Este concepto nos obliga a mirar el fenómeno de las manos sucias con una nueva óptica, mucho más madura y mucho menos ingenua. Un cirujano debe cortar la carne y provocar dolor para extirpar un tumor que mataría al paciente. Del mismo modo, el estratega debe ser capaz de tomar decisiones frías, calculadas y a veces dolorosas, para preservar la salud del organismo social que dirige. No se trata de disfrutar con el daño ajeno, eso sería sadismo y Maquiavelo lo despreciaba profundamente por considerarlo una debilidad emocional. Se trata de entender que el poder conlleva una carga psicológica inmensa, la carga de saber que tu integridad moral personal es un precio pequeño a pagar por la estabilidad y el orden de la estructura que representas. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a versiones a pequeña escala de este dilema. ¿Cuántas veces has ocultado una verdad incómoda para evitar un conflicto mayor? ¿Cuántas veces has tenido que sacrificar una relación personal por un objetivo profesional que beneficiaba a un grupo más grande? El estratega no se siente culpable por estas acciones, porque entiende que la moral privada es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que no tienen la responsabilidad de decidir el destino de otros. Aceptar la soledad de la toma de decisiones críticas es el primer paso hacia la verdadera autonomía. Si buscas que todo el mundo valide tus acciones desde un punto de vista ético, nunca serás capaz de liderar nada importante, porque la mayoría de las personas juzgan el proceso. Pero solo el estratega es capaz de juzgar el resultado final. La historia está llena de hombres que fueron llamados tiranos en su momento, pero que hoy son recordados como los fundadores de grandes civilizaciones o los salvadores de sus pueblos en tiempos de crisis. La diferencia entre un criminal común y un estratega histórico radica en la finalidad de sus actos. El criminal destruye para su propio beneficio inmediato, mientras que el estratega construye un orden duradero, incluso si para hacerlo debe cruzar fronteras morales que otros no se atreverían ni a mirar. Esta es la diferencia entre el capricho y la necesidad. La razón de Estado no es una licencia para hacer lo que uno quiera, es una obligación de hacer lo que uno debe, aunque el costo personal sea el odio o el juicio de la posteridad. Debemos ser capaces de observar el mundo con un relativismo estratégico que nos proteja de la parálisis moral. Lo que en un contexto de paz es un crimen, en un contexto de guerra o de crisis extrema puede ser la más alta forma de piedad. Aprender a discernir estos momentos es la habilidad más rara de un líder. El miedo a ser juzgado por los mediocres, que siempre sobran en las gradas de la historia, es lo que detiene a la mayoría de las personas. Pero el estratega sabe que el juicio de la historia es caprichoso, y que al final del día, lo único que queda es la solidez de lo que se ha construido y la paz de haber evitado un mal mayor mediante un mal menor y controlado. No permitas que la moralidad heredada se convierta en una celda que limite tu capacidad de maniobra. Respeta las leyes de la convivencia humana en tu ámbito privado, sé un buen amigo, un buen padre o un buen hermano, pero cuando te pongas la armadura del estratega, deja los sentimientos en la puerta. El poder exige una visión de águila, una visión que sea capaz de ver el bosque entero sin distraerse por el destino de un solo árbol. Esta frialdad no es falta de corazón, es un exceso de responsabilidad. Es el sacrificio final del individuo en favor del sistema, y es, quizás, la forma más solitaria y heroica de existir en un mundo que prefiere las mentiras bonitas a las verdades útiles. El despertar del realismo. Hemos recorrido un camino largo, y a ratos oscuro, a través de las entrañas del pensamiento que el mundo ha intentado enterrar bajo etiquetas de maldad y cinismo. Pero, al llegar a este punto, la pregunta que debe resonar en tu mente no es si Maquiavelo tenía razón, sino si tú tienes el valor de aceptar la realidad que él dejó al descubierto. El despertar del realismo no es un evento placentero, no es una iluminación espiritual que te traerá paz interior, ni te hará sentir mejor persona frente al espejo.
Al contrario, es un despertar brusco, una caída de los velos que nos obliga a ver el mundo, no como un jardín de armonía, sino como un tablero de fuerzas en tensión constante, donde la indiferencia es una forma de derrota y la ignorancia es el camino más directo hacia la servidumbre. La vigencia de estas ideas en nuestra era moderna es, simplemente, absoluta. Aunque hoy hablemos de algoritmos, de redes sociales, de marketing personal y de políticas corporativas, las leyes subyacentes siguen siendo las mismas que regían en las plazas de Florencia o en los campamentos romanos. El ser humano no ha cambiado sus instintos básicos, solo ha sofisticado sus herramientas de simulación. Seguimos siendo criaturas movidas por el miedo, por la ambición, y por esa necesidad casi biológica de pertenecer a una jerarquía, ya sea para dominarla o para refugiarnos en su sombra. Entender esto te otorga una ventaja competitiva que ninguna maestría académica y ningún curso de motivación personal podrá darte jamás. El realismo estratégico te exige, por encima de todo, una honestidad brutal contigo mismo. Significa aceptar que tú también tienes una sombra, que tú también deseas influencia y que tú también eres capaz de realizar movimientos calculados para proteger lo que consideras tuyo. Negar esta naturaleza es condenarte a ser un hipócrita, o lo que es peor, un ingenuo que será utilizado por otros que sí han aceptado su propia oscuridad. La verdadera libertad no nace de seguir las reglas que otros escribieron para mantenerte a raya, sino de comprender cómo se escriben esas reglas, para qué sirven, y cuando es el momento preciso para trascenderlas en favor de un objetivo superior. A partir de ahora, ya no podrás mirar una noticia, una reunión de trabajo o una interacción social con los mismos ojos de antes. Empezarás a detectar las costuras de los discursos, las intenciones ocultas detrás de las sonrisas diplomáticas y los vacíos de poder que esperan ser llenados por alguien con la visión suficiente. Esta nueva claridad es tu armadura. Es lo que te permitirá moverte entre leones y zorras sin ser devorado por unos ni engañado por otros. El conocimiento del mecanismo del poder es la única defensa real que posee el individuo frente a las estructuras de manipulación masiva que dominan nuestro tiempo. No busques el consuelo de las masas, porque las masas siempre preferirán al líder que les miente con dulzura, antes que al estratega que les dice la verdad con frialdad. El camino del realismo es, por definición, un camino solitario, reservado para aquellos que prefieren la incomodidad de la lucidez a la calidez de la ceguera compartida. Pero en esa soledad encontrarás una fuerza que no depende de la aprobación ajena. Encontrarás la seguridad de quien sabe que su destino está en sus propias manos y que cada movimiento que realiza en el tablero es un acto de voluntad consciente y no una reacción emocional dictada por el entorno. Maquiavelo no creó el mal, simplemente tuvo la decencia de no mirar hacia otro lado cuando el mal se presentaba ante él. Describió la anatomía del éxito y el fracaso con la misma objetividad con la que un biólogo describe el comportamiento de una especie en la naturaleza. Al hacerlo, nos entregó las llaves de nuestra propia jaula. Depende de ti, y solo de ti, si decides usar esas llaves para salir al terreno de juego, o si prefieres quedarte dentro, criticando a los que están afuera mientras esperas que la fortuna sea benevolente contigo, algo que, como ya hemos visto, rara vez sucede con los que no se preparan para recibirla. Que esta sensación de inquietud que sientes ahora no sea un motivo de parálisis, sino el motor de tu nueva identidad estratégica. El mundo está esperando a ser moldeado por aquellos que tienen el estómago para ver la verdad y la inteligencia para actuar en consecuencia. No pidas perdón por tu ambición, no te disculpes por tu prudencia, y sobre todo, no te sientas culpable por entender cómo funciona realmente la maquinaria de la vida. La lucidez es un regalo escaso, y ahora que la posees, tienes la responsabilidad de usarla para construir algo sólido, algo duradero, y algo que sea verdaderamente tuyo. Antes de cerrar este análisis, quiero agradecerte profundamente por haber tenido la disciplina y la apertura mental para llegar hasta el final de este video. No es fácil enfrentarse a ideas que desafían nuestras creencias más arraigadas, y el hecho de que estés aquí, demuestra que posees la curiosidad y el temple necesarios para ir más allá de la superficie. Si este viaje a través de la psicología, la filosofía y la estrategia del poder ha despertado en ti un hambre nueva de conocimiento real, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Tu suscripción es el compromiso definitivo con tu propio despertar estratégico y la garantía de que seguirás recibiendo las herramientas necesarias para dominar tu entorno. No permitas que este despertar sea solo un momento pasajero, y únete a quienes elegimos vivir con los ojos abiertos, sin miedos y sin ilusiones.